Bien, el mensaje es el número 6 del evangelio, de esta serie de evangelismo, y se llama La grandeza oculta del evangelismo. La grandeza oculta del evangelismo. Marcos capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tiene? Dice así. Decía también, hablando de Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a orar. Padre, queremos iniciar en esta mañana el tiempo en que nos sentamos a escuchar su palabra. Queremos hacerlo con temor y con temblor, sabiendo que no es en sí mismo la palabra del hombre, sino que es su palabra lo que vamos a escuchar. Ayúdeme como predicador a no torcer su mensaje, sino llevarlo con integridad, y a mis hermanos a escucharlo de una manera honesta, disponiendo su corazón. Porque así, Señor, logramos glorificar su nombre. Así logramos hacer que su palabra brille en medio de nosotros. Gracias por este tiempo. Bendiga esta congregación. Ayúdenos a entender. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hay un dicho popular que dice que no debemos juzgar un libro por la portada, ¿cierto? Aunque yo creo que eso las librerías como que no lo entienden mucho porque los libros los ponen empaquetados en plástico y no dejan ver el contenido, y cómo voy a saber qué libro comprar si no puedo ver lo que hay adentro, ¿no es cierto? Pero bueno, el dicho dice nunca juzgues un libro por tu portada, no se está refiriendo a los libros naturales, sino que no hay que dejarnos llevar por las apariencias, ¿no es cierto? Lamentablemente es una costumbre, creo que para el ser humano, dejarse llevar por lo que tiene delante de sus ojos. Nosotros somos muy dados a menospreciar, a sacar un juicio y menospreciar lo que nos parece pequeño, lo que nos parece inservible, lo que nos parece lento, lo que nos parece de poco valor. Vivimos en una cultura donde lo que se valora es la rapidez, por ejemplo, ¿sí o no? Por ejemplo, el otro día, compramos en el supermercado con mi esposa, sacaron, cuando eso recién habían sacado una línea de comida congelada, de esas que tú metes al microondas durante 5 minutos y sales con el almuerzo listo. ¿Usted alguna vez ha probado ese tipo de comida? ¿No? Hermano, la cuestión es que nosotros contentos dijimos que bueno, porque esto nos ahorra tiempo. Ya no vamos a tener, incluso me acuerdo habíamos comprado el plato era tallarín verde con milanesa, creo, algo así, si mal no me equivoco. Y en 5 minutos, ¿cuánto tiempo demora usted, mamá, haciendo un tallarín verde con milanesa? 1 hora, 1 hora y media más o menos, ¿sí o no? Ahora imagínese en 5 minutos. Sin ensuciar platos, sin ensuciar ollas. Lo único que tienes que hacer luego que terminas es meterlo en la basura y olvídate. Suena muy atractivo, ¿sí o no? Compramos el plato, lo metimos al microondas, lo probamos y era horrible. Comparado, hermano, con un plato que se hace dedicándole su tiempo, su esfuerzo, el sazón de la mamá ahí invirtiendo, hermano, el plato no le llegaba ni a los tobillos. Nosotros, hermano, somos de ese tipo de cultura que nos gusta todo, los resultados rápido, pero no nos damos cuenta que en realidad en las cosas rápidas no siempre está la calidad. Alguien dijo que la rapidez y la calidad están peleadas entre sí. Si quieres algo bueno,
Toma su tiempo, necesitas invertirle tiempo. Ahora tenemos productos que, por ejemplo, nos sacan la ropa casi planchada desde la lavadora. Tenemos microondas que nos calientan más rápido. Es más, hermano, ya nadie incluso quiere tener un celular de esos conocidos como chanchitos. Todo el mundo quiere su smartphone. ¿No es cierto? Todo el mundo, hermano, ya el que tiene uno de esos es como medio neandertal, ¿no es cierto? Es porque lo menospreciamos. Pero en realidad muchas veces, hermano, me he dado cuenta que en términos de agilidad era más rápido, cargan mucho más rápido aquellos chanchitos que los smartphones actuales. Duraban más, se caían y no les pasaba nada. Y se te cae el smartphone, olvídate. Y lo que te cuesta la pantalla reponerla es como comprar como 8 chanchitos nuevos. Hermano, lo cierto es que nosotros somos personas por naturaleza que tendemos a menospreciar. Lo que no vemos atractivo, lo que no vemos de resultado rápido, lo que no vemos sustancioso, como que lo vamos dejando de lado. Y el problema, hermanos, es que el reino de Dios no, al simple vista, no aparece como algo muy grande. Y la iglesia de Jesucristo la deja de lado, lo deja de lado. Es increíble porque en realidad hablar de iglesia uno debería estar hablando de personas interesadas en el reino de Dios, ¿sí o no? Pero lo que nos interesa muchas veces como iglesia de Cristo a nivel mundial son las cosas del reino de Dios que se ven más espectaculares, las que nos pueden dar resultados de una manera más rápida. Por ejemplo, ¿qué más espectacular que una jornada de milagros? Y entonces se enfoca muchas veces más la parte de los milagros, la parte de las sanidades, pero aquel trabajo tedioso de estudiar la palabra de Dios, hermano, mejor no es tan importante. Mientras que haya milagros en la iglesia, lo que es la palabra de Dios puede estar ahí nomás porque Dios ya se está manifestando en aquellos milagros. Alguien ponía una imagen en Facebook donde decía reunión de milagros y estaba el estadio lleno. Reunión de oración y exposición de la palabra, 2 personas sentadas en una banca. ¿Sucede o no sucede eso? En realidad, hermanos, muchas veces tenemos que enfrentarnos con este tipo de situación. Pero es válido que la iglesia de Jesucristo menosprecie el evangelio. Es válido, pregunto, que la iglesia de Jesucristo se enfoque en otras cosas que son más espectaculares e interesantes y deje de lado la palabra de Dios, deje de lado el compartir de Dios con integridad a otras personas. No es válido, hermano. Y hoy vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a estudiar la pequeñez del evangelismo. Es curioso porque el evangelismo es grande, pero a la vez es pequeño. Jesús dice en el versículo 31, hablando sobre el reino de Dios, en el versículo 30 Jesús se comienza como a pensar con él mismo, como cuando decimos estoy pensando en voz alta, dice, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? No porque tuviera duda, esta es una forma de llamar la atención del público. Y en el versículo 31 dice que el reino de Dios es como ¿qué? Como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ve, hermano, Jesús compara el reino de Dios ¿con qué? Con una insignificante semilla de mostaza. ¿Usted alguna vez ha visto la semilla de mostaza? Es un pequeñito puntito. Es la semilla más pequeña que usaban los agricultores en aquel tiempo. No necesariamente la semilla más pequeña de todo el mundo, pero en un huerto normal,
en un sembradío normal en el tiempo de Jesús en Israel, la semilla más pequeñita que encontrarían ellos es la semilla de mostaza. Por ejemplo, si usted va al mercado, ¿cuál es la semilla más pequeña que encontramos? La quinoa, por ejemplo. ¿Algo más pequeño que la quinoa? Kiwicha. Bueno, esa no estoy muy familiarizado, pero sí es más pequeña que la quinoa. ¿Es la más pequeña de todo el mundo? No necesariamente, pero la más pequeña para nosotros hoy. Es como que Jesús dijera, el reino de los cielos es como la semilla de la kiwicha. Que se te pierda una semilla de kiwicha es importante. Creo que nadie se sienta a llorar porque se le pierda una semilla de kiwicha. Era la semilla de mostaza la más pequeña, la más menudita. Y como estábamos diciendo, al verla chiquita y menudita, la gente tiende a menospreciarla. Y hermano, Jesús dice que el evangelio, el reino de los cielos, se parece a esta semilla. ¿En qué sentido? En que muchas veces es tenida en poco. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, ¿cuántos conformaban aquel grupo llamado cristianos? O todavía no se llamaban cristianos, pero ¿cuántos eran los seguidores de Cristo para cuando Cristo estaba vivo? ¿Cuántos eran? Por lo menos sabemos que 12 y uno andaba en realidad tras el dinero, 11 ya. Y había un grupo de discípulos alrededor de Jesús, aunque muchos de ellos no seguían a Jesús verdaderamente, sino por algún tipo de interés. Comparado con la población mundial en aquel tiempo, ¿cómo era el cristianismo? Una minúscula semillita. De repente nosotros como iglesia somos más grandes. Aparte de eso, no solamente era un grupo chiquito, sino que aparte de eso, llevaban un mensaje que no era para nada atractivo. ¿Qué es lo que la gente le gusta escuchar hoy día? ¿Qué es lo que la gente le gusta que le digan? Tú vas a estar bien. Tú eres grande. Tú eres poderoso. El Señor va a sacar el campeón que hay en ti. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú no eres grande, tú eres un pecador delante de Dios y estás expuesto a la ira de Dios si no es que aceptas el perdón en Cristo Jesús. ¿Eso es atractivo para el mundo? Hermano, si dice Pablo que el evangelio para el mundo es una locura, una locura. Pero Jesús le decía a sus discípulos, se lo leo en Lucas 12:32, Él les decía, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Jesús consolando a aquel pequeño grupo que muchas veces era menospreciado, el Señor le dice, no teman, a pesar de que son un rebaño pequeño, porque el Padre ha decidido darles el reino. Este pequeño grupo de cristianos de hace 2000 años atrás, ¿hasta dónde ha crecido? Ve, hermano, que ya se brincó todo el charco, ¿no? Todo el Atlántico. Hace 500 años llegó aquí a América. Pero en esos 1500 años que entre Jesús y antes de que llegara a América, se expandió por todo el mundo conocido. Comenzando desde Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero al inicio, hermano, la gente, pues, tendría hasta cierto sentido razón para menospreciar el evangelio. En la época presente, ¿usted qué dice? ¿El evangelio es menospreciado o no es menospreciado?
Y no me quiero centrar acá en el menosprecio que le hace el mundo al evangelio, porque se entiende que va a haber menosprecio allá afuera. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Cuando la iglesia de Jesús menosprecia el evangelio. Y alguno dirá, pastor, pero yo no menosprecio el evangelio, yo lo considero muy importante. Una forma para que nosotros podamos saber dónde y qué tan importante es el evangelio para nosotros es ver cuánto tiempo le invertimos al evangelio. Nosotros, los seres humanos, a lo importante le damos tiempo. Y entre más importante sea, más tiempo le otorgamos. Y entre menos importante sea, menos tiempo le damos. Pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted con su esposa, con sus hijos, compartiendo la palabra de Dios a la semana? No me responda, piénselo en su corazón. ¿Cuánto tiempo invierte usted viniendo a la iglesia a congregarse? ¿Cuánto tiempo invierte usted viniendo a la iglesia a orar? ¿Cuánto tiempo invierte usted en tener un devocional diario? Un momento de comunión íntima y a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo invierte usted compartiéndole de Cristo a otras personas? Hermano, ni estamos trayendo a nuestros hijos a la iglesia y lo consideramos bien importante, ¿no? Es bien importante en nuestro corazón. La respuesta, hermanos, es la verdad que estamos menospreciando esa pequeña semilla. Estamos menospreciando, quizá porque requiere mucho esfuerzo. Por ejemplo, si usted se quiere preparar para evangelizar a alguien, si usted quiere decir, bueno, yo quiero compartirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, va a necesitar mucho esfuerzo. Como por ejemplo, tiene que invertir tiempo en oración, hay que orar por los que les vamos a compartir de Cristo. Hay que invertir tiempo en preparación, en ordenar nuestros pensamientos, aprender cómo voy a dirigirme a esta persona. Hay que separar tiempo para sembrar la semilla y hay que esperar mucho tiempo, ya lo vimos la semana pasada, para cosechar valga la redundancia, cosechar el fruto. Porque no siempre la primera vez que tú le hablas a alguien, ahí crece el fruto. Muchas veces es un proceso largo. ¿Sí o no? Y también tenemos que saber que muchas veces va a involucrar rechazo y persecución. Entonces, pues la iglesia de Cristo dice, pues vámonos por cosas que atraigan personas y que sean mucho más efectivas, que den resultados más rápido, como esa cocina de microondas, que en 5 minutos tengamos la iglesia llena, que en 5 minutos mi hijo pueda venir a la iglesia. Hijo, vamos a la iglesia porque ahí está el grupo de jóvenes y vas a conocer y no está mal, hermano, que un hijo venga a la iglesia y que conozca jóvenes y se haga amigo de jóvenes, es muy importante, pero no debe ser el objetivo principal por el cual viene a la iglesia. No debe ser el objetivo principal. Algunos dicen, pues entonces vamos a poner las alabanzas más nuevas, las más actuales, las que están en el top 10 de la música cristiana internacional. Y estamos ahí escuchando cuáles son las que más, las canciones que más pueden jalar gente y decimos, con estas canciones la iglesia se va a llenar. Eso es como la cocina en microondas. No. El mensaje del evangelio es muy duro. ¿Qué es eso? Estarle llamando a la gente pecadora.
¿Qué es eso? Estarle llamando a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados. Mejor démosles un mensaje agradable. El Señor tiene grandes planes para tu vida. El Señor ha planeado para ti una vida de grandeza. Acéptalo. El Señor está ahí rogándote que aceptes la grandeza que Él te quiere dar. El Señor te va a sacar de tus deudas. El Señor te va a sanar. El Señor te va a restaurar tu matrimonio. Pero no le digamos a la gente que es pecadora. Cambiando el mensaje del Evangelio. Se está menospreciando. Se está menospreciando el Evangelio. Y hermanos, son alternativas que nunca van a dar verdaderos resultados. Se lo pongo de esta manera. Hoy en día, si usted enciende la televisión, a cada rato te bombardean con productos para bajar de peso. ¿Sí o no? Y muchos de ellos tienen esta gran característica. Contrastan el duro y arduo esfuerzo que tú tendrías que hacer en un gimnasio yendo todos los días a ejercitarte durante 1 hora diaria, sudando y cansándote y haciendo un gran esfuerzo contra tomarse una pastillita o ponerse una faja o una cremita. ¿Qué es más atractivo? ¿Anda, suda 1 hora al día, todos los días al gimnasio o échate una cremita? ¿Cuál suena más atractivo? Bueno, yo la verdad que no soy mucho de conocedor del medio, pero no creo que sea tan efectiva una crema en resultados duraderos como el tener una vida de ejercicio constante. Comer sano, por ejemplo, también. En realidad, hermano, estos atajos que se nos presentan son falsos caminos. Pero uno toma un atajo cuando menosprecia el camino largo, ¿sí o no? La iglesia de Jesús está menospreciando el evangelismo verdadero, el hablar la verdad en el poder del Espíritu Santo. Quiere otros medios, quiere otras formas. ¿Sabe, hermano? Nosotros siempre hemos tenido la idea, vamos a ser fieles al Evangelio, aunque en un inicio, hermanos, no conocíamos en realidad verdaderamente el Evangelio como lo conocemos ahora, después de que el Señor nos ayudó a cambiar nuestra forma de pensar inicial. Pero desde un inicio esta iglesia la hicimos pensando, vamos a mantenernos fieles al Evangelio y que la iglesia crezca conforme el Señor vaya trayendo las personas. Si bien es cierto, es necesario que la iglesia salga y testifique y predique, pero lo que no podemos hacer nosotros es, por llenar la iglesia, cambiar el Evangelio. No sé si me dejo entender, hermano. Hay métodos que pudiéramos llenar esta iglesia y ser una iglesia de 300 personas en cuestión de un mes. Y hay seminarios que te enseñan eso. Hay conferencias para pastores y para líderes de iglesia que te enseñan ese tipo de métodos. En 6 meses puedes llegar a tener una iglesia de 500 personas. Pero muchos de esos métodos comprometen la verdad de Dios. Pregunto, ¿será válido menospreciar el Evangelio solamente porque no lo vemos atractivo hoy? ¿Será válido? No, hermano. Nosotros menospreciamos incluso lo que el Evangelio puede hacer en la vida de una persona. Vemos a aquel joven mal portado, quizá drogadicto, o aquel hombre que es un adúltero, o aquel otro que en el trabajo es un sinvergüenza, y decimos, ¿y para qué evangelizarlo? ¿Qué si por sí no va a cambiar? Hermanos, se nos olvida
que el terreno va a permanecer estéril hasta que la semilla de mostaza caiga. ¿Qué es lo que cambia el terreno de ser un simple terreno a ser un huerto? La semilla. Pero si nosotros no creemos en el poder de la semilla para cambiar la realidad, no la vamos a sembrar. Hermano, no puede ser posible que nosotros como creyentes estemos guardándonos la semilla en el bolsillo, porque eso demuestra que no creemos en el poder que tiene. ¿Puede Dios cambiar a un drogadicto? ¿Puede cambiar a un mentiroso? ¿Puede cambiar a un adúltero? ¿Puede cambiar a una persona que deshonra a sus padres? ¿No somos eso nosotros? ¿No somos nosotros mismos ejemplos del poder de Dios? Entonces, hermano, ¿por qué menospreciamos la semilla? ¿Por qué quererla cambiar por otra? ¿Por qué? Si bien es cierto, el evangelismo parece chiquito, el evangelio parece chiquito, pero juntamente con su pequeñez hay grandeza. Versículo 32. Jesús dice, pero después de sembrado, ¿qué hace? Crece. Vea que a lo largo de todo el evangelio de Marcos, de este capítulo 4 del evangelio de Marcos, esta palabra crecer está presente en las parábolas que hemos leído. En la tierra fértil, ¿qué hizo la semilla? Crece. En la parábola del sembrador que tira la semilla y se va a dormir y se levanta, ¿qué hace la semilla? Crece. ¿Qué hace en esta parábola la semilla de mostaza? Crece. Hermano, el evangelio va a crecer. Jesús dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ve, hermano, la pequeña semilla de mostaza, viene el sembrador y la arroja a la tierra. Esa minúscula semilla, hágase de cuentas que es más chiquito que un grano de quinoa, para que usted tenga una idea. Es chiquito. Esa minúscula semilla, cuando pasa el tiempo, ¿sabe hasta qué tamaño llega a crecer? Jesús está hablando de una especie que es muy común en Palestina. Este tipo de mostaza, que su semilla es diminuta, llega a crecer entre los 3 hasta los 5 metros de altura. Y no es un árbol, es una hortaliza. Hermano, ¿usted sabe lo que es ver una hortaliza de 3 metros, de casi el tamaño más alto? Por lo menos esto mide 2,40 metros, y ahí más para arriba o hasta el doble. ¿Verla tan alto como una casa de 2 pisos? ¿De dónde salió tanta cosa? ¿De dónde salió esta grandeza? Seguramente de una semilla como la de la palta, ¿no? No, ¿de dónde salió? De una cosita diminuta. Incluso en otoño, la semilla de mostaza que ha crecido y que ahora es una hortaliza, un arbusto, llamémoslo así, para tener algún tipo de idea. En otoño sus ramas se fortalecen, se endurecen y las aves vienen y hacen sus nidos en la mostaza. Lo increíble de todo esto, hermanos, es que si el ave hubiera llegado al inicio del proceso, esa semilla no le hubiera calmado el hambre, porque imagínense lo que es comerse una semillita de mostaza, y menos que le hubiera servido de techo. Pero si se deja pasar el tiempo adecuado, el potencial de la semilla se manifestó y ahora el ave encuentra en la semilla techo y comida, porque las aves se alimentan de la vaina de la mostaza. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en todo esto? El tiempo. Diga conmigo, el tiempo.
no se debe menospreciar una pequeña semilla, porque si le das tiempo suficiente, esa semilla crecerá. Hermano, el cristianismo ha mostrado ser como esa pequeña semilla. Al inicio era un grupo de poco más de 12 hombres reunidos, 120 en el aposento alto en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda? Cuando el Espíritu Santo llegó, a los pocos días, al poco tiempo, se dice que ya se estaban bautizando miles, pero seguían siendo pocos comparado con todo el mundo. Cuando Marcos escribe este evangelio, 40 años después, el cristianismo ya había llegado a muchos rincones del Imperio Romano. Ya estaba en Roma, que era la capital del imperio, y se había extendido muchísimo. Pero el cristianismo no iba a quedar ahí. El cristianismo seguiría creciendo y creciendo cada vez más, extendiendo sus ramas. Ya no solamente fue en Jerusalén, salió a Judea, de Judea a Samaria, de Samaria comenzó a crecer hacia los pueblos cercanos, de ahí a Roma. En Roma se extendió a todos los pueblos, Corinto, Éfeso, todos los pueblos, y hermanos, siguió el crecimiento. Llegó a España, llegó a Francia, llegó a Inglaterra, llegó a África, llegó a Asia, llegó a Oceanía y ha llegado también a América. ¿Y de dónde nació todo? De un pequeñito grupo de 12 personas. El tiempo, hermanos, va a mostrar la grandeza del evangelio el día de hoy. La semilla no ha perdido poder. La semilla, hermano, si todavía no vemos la grandeza del evangelio, no es porque la semilla no tenga poder, es porque a la tierra le está faltando fertilidad. Es más un problema de tierra que de semilla, porque la semilla contiene todavía dentro de sí todo el poder que puede manifestar para cambiar una vida, para transformar a un hombre. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos vivos ejemplos de que el evangelio cambia y transforma? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si nos hubieran conocido en nuestra otra vida, cuántos de nosotros, hermanos, no teníamos un prontuariado gigante? ¿Y qué fue lo que nos transformó? Una pequeña semilla que un día alguien nos dio. Una pequeña semilla que un día Dios usó a una persona para compartirnos del evangelio. Y con el pasar del tiempo comenzó a crecer. Hermano, el evangelio puede cambiar a un hombre. Pero no solamente es un cambio moral, donde deja de robar, deja de decir malas palabras, deja de fraudear. No solamente le cambia su vida moral, ¿sabe qué incluso le cambia, hermano? Y más importante aún, su destino eterno. ¿Para dónde va la humanidad sin Cristo? ¿Para dónde va la humanidad sin Cristo? Para el infierno. ¿Para dónde iba usted y para dónde iba yo si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Por cuánto tiempo usted cree que era ese viaje? Como decía, creo que era Jonathan Edwards en un famoso sermón de él decía, y cuando pasen miles de millones de años y estés en el infierno, y cuando hayan pasado miles de millones de años, te vas a dar cuenta que eso ha sido un parpadeo comparado con todo lo que falta adelante. Hermano, era terrible hacia dónde nos dirigíamos nosotros. Era terrible a lo que estamos expuestos nosotros por nuestra propia maldad. No que Dios sea malo por tirarnos al infierno, no. Dios sería justo. Y Dios es justo cuando una persona llega al infierno.
Pero ¿qué fue lo que cambió esa gran realidad? Una pequeñita semilla sembrada en el corazón. Hermano, ve hasta dónde llega a extender sus ramas, hasta la eternidad, porque de sufrir un infierno eterno, no es como los testigos de Jehová que nos dice que nos vamos a quedar en la tierra. ¿A dónde Dios nos está llevando? A su reino. Dios no solamente nos ha perdonado y como quien dice, sabes que te perdono, andas tu vida, ya no peques más. No solamente ha hecho eso, sino que nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Hermano, ¿tú sabes lo que es convertirte en el hijo de aquel que iba a ser tu juez por la eternidad? ¿Tú sabes lo que es el recibir herencia eterna en los cielos, en el gozo eterno de los cielos, cuando estuviste expuesto a estar en el infierno? Hermano, las ramas crecen más allá de lo que nosotros pensamos. Cambian nuestra realidad eterna, no solamente nuestra realidad temporal de este mundo. El evangelio tiene el potencial para cambiar a un ser humano. Tiene el potencial para cambiar una familia. Tiene potencial para cambiar una sociedad entera. Se narra de los pueblos donde la Reforma, hace 500 años atrás, ya estamos a punto de cumplir 500 años desde la Reforma, se narra cómo las ciudades que adoptaron la Reforma y que se comprometieron con la palabra de Dios eran sitios completamente diferentes a ciudades que rechazaban la palabra de Dios. Estas ciudades se desarrollaban, crecían. El éxito europeo se lo debe a la Reforma. El hecho que Europa hoy sea los países europeos, Alemania, sean superpotencias, se lo deben a la Reforma. Porque cuando la palabra de Dios cae, la semilla crece hasta donde tú no te imaginas que puede crecer. Hermano, imagínate lo que Dios puede hacer con tu familia si tú le permites, que esa semilla caiga y crezca. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu vida, con la vida de tu esposo, que ahora lo ves que reniega de Dios, con la vida de tu hijo, con la vida de tu primo, de tu tío. Si tú le permites, si tú dejas de menospreciar la semilla que el Señor nos ha dado. Porque, hermano, la semilla va a crecer. El evangelio siempre va a mostrar crecimiento. Hermano, ¿sabe cuál es el ministerio que mantiene vivo a la iglesia a lo largo de los siglos? No es el ministerio de alabanza. No es el ministerio de ujieres, llamémoslo así. Lo que mantiene vivo a la iglesia ya por 2000 años se llama evangelismo. Porque ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de evangelizar? Póngase un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted cerrara su boca y dejara de evangelizar? Cuando usted muera, ¿sabe qué va a pasar con esta iglesia? Se muere. Es como la pareja que no tuvo hijos, con todo respeto y que se merecen las parejas que no tienen hijos, pero ¿hasta dónde llega esa línea familiar? Pues hasta ahí nomás. Cuando uno tiene un hijo, se va alargando la línea, ¿sí o no? Lo mismo sucede con la iglesia. ¿Qué es lo que ha hecho, hermano? Que desde el año 0, el año 32, póngale así, que Jesús murió en la cruz, se alargue durante casi 2000 años hasta el 2016. ¿Sabe lo que ha hecho posible toda esa cadena tan larga? El evangelismo. El evangelismo trasciende el tiempo. El evangelismo mantiene viva la iglesia.
El evangelismo nos mantiene dentro del propósito de Dios. Ya lo habíamos visto hace algunas semanas. Hermano, no menospreciemos el evangelismo. Iglesia que se calla, iglesia que se muere. ¿Usted quiere ser una iglesia que se muere? Entonces no se calle. Deje que la semilla caiga. Deje que la semilla crezca. Porque va a ser más allá de lo que tú no te imaginas. Quiero darle, para terminar, un vistazo de hasta dónde se va a extender las ramas de la semilla de Dios. Apocalipsis 7:9, por favor. ¿Lo tiene? Versículo 9 y 10. Vea lo que dice. Esto lo está diciendo Juan en la visión que el Señor le dio en el cielo para el día de la consumación final, cuando regrese Jesús. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí a 5 personas. ¿Dice así? A las mismas 12 que comenzamos. A Mateo, a Pedro, a Juan. No. ¿A quiénes vio? Vea lo que dice. A una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones, no se quedó en Israel. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vea, hermano, el cuadro que nos pinta acá Juan. ¿Qué vio Juan en los cielos? Hermano, una gran multitud. No sé cuál será la multitud más grande que usted haya visto en su vida. Una marcha. Imagínense que eso fuera el 0.00000000000000001% de lo que se viera ese día. Hermano, no menospreciemos el evangelismo. Tenemos que invertirle más tiempo. Tenemos que invertir más tiempo en el reino de Dios, porque tenemos lo más grande del mundo. Tenemos lo más grande, hermano. Ojalá que como invertimos tiempo en que nuestros hijos se desarrollen como profesionales, así se desarrollen también espiritualmente. Ojalá que como lo levantamos temprano, ya apúrate, hay que ir al colegio, así también le dijéramos: ya apúrate, hay que venir a la iglesia. Hay que estudiar la palabra, hay que orar. Ojalá nos involucráramos tanto, le diéramos tanto tiempo, porque, hermano, la semilla tiene el potencial. No la sigas menospreciando, no la sigas dejando de lado. Siémbrala para que crezca. Termino con esto, hermanos. Hace más o menos, se calcula, unos 2000 años atrás, en Estados Unidos, de algún árbol habrá caído una bellota. ¿Sabe lo que es una bellota? ¿Otra forma de decir bellota? No. Una bellota es una piña, sí, de estas que caen de los árboles, que es de color marroncito. ¿Ok? Sí, de los pinos. ¿Ya? ¿Ah? Bueno, mientras que me entienda. Hace 2000 años de algún árbol se habrá caído esta bellota, cayó en tierra y adentro están las semillitas. Cayó una pequeña semilla en la tierra. Y el árbol comenzó, aquella pequeña semillita, primero tiene que hacer lo que es natural, muere, pero comienza a sacar sus raíces,
comienza a brotar un pequeño tronquito, comienzan a salir las pequeñas hojas, comienza a crecer, a desarrollarse, a ir creciendo cada día más, a ir desarrollándose cada día más. Ya llegó a 1 metro, siguió creciendo, siguió engordándose, siguió sacando más ramas, llegó a 2 metros, 3 metros, 4 metros, hasta que hoy día tenemos una secoya en Estados Unidos que es la más grande del mundo. Se calcula que debe tener más o menos más de 2000 años de edad. Y se le llama el Hyperion. ¿Y sabe cuánto mide este árbol que es catalogado el más alto del mundo? 115.9 metros de altura. Más alto que la Estatua de la Libertad. 115 metros de altura. No sé si más que de las Torres Gemelas, no creo, pero casi llegándole a la Gran Pirámide de Egipto. La pregunta es, ¿y de dónde salió toda aquella grandeza? ¿Sabe cuánto mide la semilla de la secoya? 3 milímetros o 5 milímetros. Así, para producir un árbol de 115 metros. El poder no está en la tierra, el poder estaba en la semilla. El poder no está en nosotros, el poder no está en tu amigo que le vas a evangelizar, el poder está en la semilla que estás llevando. Si permites que caiga, va a hacer cosas que tú ni te imaginabas. Así que, hermanos, no menospreciemos el evangelismo, dejemos que crezca. Dejemos que fluya.